¿Has escuchado una respuesta o algún argumento que en parte es verdad y en parte es mentira? A eso se le llama sincretismo. ¿Y será que el sincretismo ha ingresado al cristianismo? ¿Cómo se manifiesta el sincretismo en la actualidad? ¿Y cómo se va a manifestar en el futuro? Pues en este video estaremos respondiendo a estas inquietudes. Bienvenido. Hoy hablaremos sobre el sincretismo religioso. Vamos a dividir nuestro tema en 3 segmentos. En el primero hablaremos sobre el significado de sincretismo. En el segundo vamos a hablar sobre la introducción del sincretismo en el cristianismo y cómo se manifiesta en la actualidad y cómo se va a manifestar en el futuro. Y en el tercer segmento hablaremos que solo a la luz de la Biblia podemos identificar el sincretismo. El primer segmento, el significado de sincretismo. La palabra sincretismo viene de 3 palabras griegas, del prefijo sin, que es con, juntos o al mismo tiempo, y la palabra cretense, que es relativo a Creta, una isla de Grecia, o también a sus habitantes, y del sufijo ismo, que es una cualidad, doctrina o sistema. En concepto, sincretismo es combinar y armonizar corrientes opuestas de pensamiento o ideas. Podemos decir que sincretismo también es conciliar o amalgamar diferentes expresiones culturales o religiosas para formar una nueva tradición. ¿Qué significa sincretismo? Es mezclar 2 cosas diferentes. Es por ello que se dice que se puede mezclar una verdad con una mentira y sacar una nueva doctrina, un nuevo pensamiento. ¿Y por qué se le dice cretismo? ¿De dónde viene esta palabra? Mayormente sincretismo viene por causa del comportamiento de los habitantes de Creta, de una isla griega. El apóstol Pablo habla algo interesante con relación a los habitantes de Creta. En su carta a Tito, capítulo 1, el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hay algo interesante que el apóstol Pablo caracteriza a aquellas personas que son mentirosos. Y cuando nosotros vemos el contexto, y él viene hablando sobre las nuevas ideas y errores que se querían introducir en los nuevos creyentes de Creta. Y por eso él dice, los cretenses son mentirosos, porque había muchas falsas doctrinas que se estaban queriendo mezclar con la doctrina pura que predicaban los apóstoles. Un historiador llamado Plutarco también escribe de la siguiente manera sobre los cretenses. Los cretenses dejan de lado sus diferencias internas en tiempos de guerra. Este historiador habla que los cretenses tenían diferentes ideas, diferentes opiniones opuestas, y cuando había que enfrentar al enemigo, ellos unían ideas, mezclaban y hacían una sola idea, una sola estrategia para poder enfrentar al enemigo. Y es por ello que todas las características, las cualidades, el comportamiento de los habitantes de esta isla se deriva y se llama sincretismo. Sincretismo es mezclar 2 cosas opuestas. En este caso es mezclar la verdad con el error. Pasamos al siguiente segmento, donde hablaremos la introducción del sincretismo en el cristianismo, cómo se manifiesta, cómo nos afecta en la actualidad y cómo se va a manifestar en el futuro. Cuando vemos la historia, hay un periodo de tiempo donde es más manifiesto este sincretismo religioso, y es a partir del año 300 hasta el año 500 después de Jesús, cuando estaban gobernando los emperadores romanos. Sabemos que Roma es el imperio más largo de la historia y que él estaba gobernando en los tiempos de Jesús, estaba gobernando en los tiempos de los apóstoles. Ellos fueron el imperio que más persiguió a los cristianos.
Se dice que el enemigo quería destruir a los cristianos a través de las persecuciones. Querían eliminar a los cristianos de la faz de la tierra. Pero cuando llegamos ya por el año 300, surge un emperador llamado Constantino. Este emperador fue muy astuto, fue muy inteligente, muy sabio, muy sagaz, que cuando él revisó todo el historial de sus antepasados, se dio cuenta que el cristianismo no se podía eliminar por la fuerza. Y es ahí donde él cambia de estrategia y surge el pensamiento que si tú no puedes con tu enemigo, hazte su amigo. Y se cuenta la historia que supuestamente en el año 313 Constantino se convirtió al cristianismo porque había tenido una supuesta experiencia con Dios. Y eso le movió a ser cristiano. Pero si nosotros vemos lo que él hizo dentro del cristianismo, podemos decir de que eso fue solo una estrategia para derribar al cristianismo, ya que en su tiempo él empieza a introducir nuevas doctrinas. Es ahí donde empieza a mezclarse la verdad con el error. Ahí se manifiesta el sincretismo en una magnitud más elevada, porque ahí es donde se cambia, por ejemplo, el día de descanso. En el año 321, el 7 de marzo, ustedes revisen la historia. ¿Qué es lo que hizo Constantino? Introdujo su primer decreto religioso como cristiano, que se debe guardar el domingo y no el sábado. ¿Por qué eligió el domingo? Porque él estaba acostumbrado a descansar el domingo, pero en honor al sol. Él era un adorador del sol. Es por ello que domingo significa día del sol. En inglés, domingo es Sunday. Sun es sol y day es día, día del sol. Los romanos tenían como el mayor dios al dios sol y ellos adoraban en el día domingo. Cuando esta noticia se escuchó dentro de los cristianos, en ese tiempo la Iglesia Católica, al principio no se quiso aceptar, pero cuando llegamos al año 364 después de Cristo, en el Concilio de la Odisea, la Iglesia Católica y todos sus líderes aceptan que se debe guardar el domingo, pero ya no en honor al sol, sino en honor supuestamente a la resurrección de Jesús. Y eso no tiene ningún fundamento de la Biblia, ellos mismos lo dicen. Pero sin embargo, como la Iglesia Católica iba adquiriendo poder, ya que el poder político lo empezó a apoyar, ellos empezaron a obligar que se descanse el día domingo. Esto pasó hasta el año 538, donde se le da el mayor poder a la Iglesia Católica, la autoridad de poder matar, perseguir, asesinar a todos aquellos que no querían descansar el día que ellos establecieron y guardar todas las nuevas doctrinas que ellos introdujeron al unirse con la política. La religión y la política se unieron y eso formó un sincretismo religioso. Se unió la verdad con el error. Los romanos adoraban al sol y los cristianos adoraban a Jesús. Entonces empezaron a hacer imágenes que puedan simbolizar a los dos personajes. Si nosotros vemos ahí en la pantalla una imagen de Jesús con un círculo detrás de su cabeza. Ese círculo supuestamente es una aureola o algo espiritual, pero sin embargo los historiadores dicen que ese círculo es el símbolo del sol. Tenemos ahí otra imagen donde siempre Jesús aparece con un resplandor en forma circular detrás de su cabeza, y eso también simboliza al sol. Y cuando vemos los adornos, los instrumentos del Papa, siempre vemos una figura del sol. Hay otra imagen ahí que contemplamos a la diosa Isis de Egipto con el sol en su corona. Y vemos a la supuesta Virgen María también con una imagen del sol también en su cabeza. Esta fue otra falsa doctrina que se introdujo en la Iglesia Católica, la adoración de las imágenes. La Iglesia Católica al principio no adoraba imágenes. Producto de esta mezcla, de la unión con la política, la unión de la verdad con la mentira, se empezaron a introducir nuevas doctrinas. Es ahí donde traen los ídolos de la iglesia romana, de la iglesia de los paganos,
y lo introducen en la iglesia de los cristianos y solamente lo cambian de nombre. A la diosa Isis, que venía con su hijo alzado en el brazo, llega a la iglesia de los cristianos y lo ponen la Virgen María con el niño Jesús. Para poder identificarlo, vemos a la diosa Isis con el niño en el lado izquierdo y la Virgen María también está alzado al niño con el brazo izquierdo. ¿Y qué significado tiene eso? En la Biblia encontramos que Jesús ascendió al cielo y se sentó al lado derecho de Dios, se sentó a la diestra del Padre. Eso es el lado de Jesús, el lado derecho. En la Biblia encontramos que el lado de Dios, el camino correcto es el camino derecho, es el lado de la derecha, eso es el camino cierto. Y el lado de la izquierda es el camino del mal, es el camino del enemigo, es el camino de tinieblas. Y al contemplar la imagen, vemos que Jesús está en el brazo izquierdo de la supuesta Virgen María. Siempre cuando usted vaya a ver alguna imagen de este tipo, observe bien en qué lado está el niño Jesús. Ahí tenemos otra imagen, como era antes, era la diosa Isis de Egipto. Después ya empiezan a cambiarlo, pero siempre con la imagen del sol en su cabeza. Y en la actualidad tenemos la Virgen María, pero siempre ahí con la imagen del sol en la cabeza. Eso se llama sincretismo, en parte verdad y en parte mentira. En la actualidad, el sincretismo se está manifestando ya en el ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? Significa Concilio Mundial de Iglesias. El propósito del ecumenismo es reunir a todos los líderes religiosos para poder debatir algunas doctrinas, para poder debatir ideas y formar una sola doctrina. Y hay muchos y muchos líderes religiosos que están acudiendo a estas reuniones. Cada año se celebran reuniones para poder conciliar, para poder armonizar, amalgamar doctrinas diferentes y formar una sola doctrina. El propósito del ecumenismo, que viene dirigido por el papado, la Iglesia Católica, es poder formar de las 4 grandes religiones mundiales, formar una sola religión, mezclar al budismo, al hinduismo, al cristianismo y al islamismo. A estas 4 grandes religiones quieren mezclar en una sola. Y para cumplir sus objetivos, tienen que sacrificar muchas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Por ejemplo, una verdad que es la libertad de pensamiento o la libertad de decisión. Que si tú eres varón y decides ser mujer, es tu decisión y se tiene que respetar. Porque la Biblia habla de amor, presentan esa verdad que la Biblia habla de amor, pero dejan de lado el otro principio que habla del matrimonio, que habla del adulterio. Y esos principios ellos lo dejan de lado, solamente presentan el lado positivo, que hay que amar unos a los otros. Y por amor se están sacrificando muchos principios que tienen fundamento en la palabra de Dios. Otro principio es el amor por la vida. Se ha perdido el respeto a la vida, que si una joven queda embarazada de una manera supuestamente accidental, ella puede tomar la decisión y hacer lo que ella quiere con el niño que tiene en su vientre. Y eso se está aprobando en diferentes países. Y muchas otras reglas y normas que van en contra de la palabra de Dios se están aprobando. Eso se llama sincretismo. A eso es lo que quiere llegar el ecumenismo, a tener una sola religión y con ello formar el nuevo orden mundial, ya que el nuevo orden mundial tiene como base una sola religión, una sola doctrina, un solo pensamiento. En pocas palabras, el sincretismo religioso se ha ido introduciendo al cristianismo poco a poco, se manifestó en su mayor magnitud a partir del año 300 con Constantino y en la actualidad se manifiesta a través del ecumenismo y en el futuro se va a manifestar como el nuevo orden mundial. Eso es el sincretismo religioso. Terminamos con el tercer segmento, que solo en la Biblia podemos encontrar
la luz suficiente para poder identificar al sincretismo. Solo Dios puede ayudarnos a través de su palabra. Solo en la Biblia podemos encontrar la verdad que va a poder hacer frente a las falsas doctrinas que están apareciendo. Jesús oró por sus apóstoles y por nosotros en San Juan capítulo 16, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Encontramos en la oración de Jesús que solo en la Biblia podemos encontrar la verdad absoluta. Solo en la Biblia podemos encontrar la manera de poder identificar el error de la verdad. Y es lamentable ver que en este tiempo la gran mayoría de evangélicos, de cristianos, solamente lo tienen a la religión como algo sentimental. La iglesia en este tiempo está cayendo en el sentimentalismo, que se concentran solamente en la emoción. Quieren sentir algo sobrenatural. Van a la iglesia, empiezan a cantar y solamente alabanzas, todo el tiempo cantos, adoración. Y la mayoría de tiempo de los servicios cristianos es solamente cantos de adoración. El canto es bueno, pero lo más importante es el estudio de la Biblia, y eso se está dejando de lado. Poco tiempo se dedica a meditar en la palabra de Dios, porque el sentimentalismo está invadiendo al cristianismo. Y ya no es nada por la razón, y porque el pastor sube al púlpito y empieza a contar su testimonio, empieza a contar experiencias, y nada de lo que dice la Biblia. Los estudios de la palabra de Dios se están volviendo muy superficiales, solo emocionales, y pocas personas se profundizan en lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde las iglesias caen en un sincretismo religioso, aceptando una verdad a medias, aceptando al error como si fuera verdad. Solo Dios puede ayudarnos. Oremos a Dios y siempre fundamentemos nuestras creencias y doctrinas en lo que está escrito en la Biblia, no en el mandamiento de hombres, no en las tradiciones que han venido introduciéndose a la santa doctrina de Dios. En conclusión, el significado de sincretismo es la mezcla de la verdad con el error, y que el sincretismo se introdujo en el cristianismo desde el año 300 y en la actualidad se manifiesta como el ecumenismo, y en el futuro se va a manifestar como el nuevo orden mundial. Y concluimos diciendo de que el secreto para identificar el error es conocer la verdad. ¿Cómo usted no se deja engañar con un billete falso cuando usted conoce el verdadero? Si usted conoce la verdadera doctrina basada en la Biblia, va a poder identificar cualquier error, cualquier falsa doctrina, cualquier sincretismo que se quiere introducir en su iglesia. El Señor nos ayude y este mensaje sea para honra y gloria de Él. Bendiciones.